Bueno, qué bueno. Nos da gusto que estén bien, que están aquí presentes. Bienvenidos a este segundo tema del ciclo de pláticas que vamos a estar llevando a cabo pues, en este mes de marzo. Vamos a dar unos minutitos para que más personas se sigan conectando y podamos comenzar con esta plática, ¿vale? Vamos a dar unos minutitos más, unos 2 minutitos más, ¿vale? Mientras, si quieren irse poniendo cómodos, si quieren ir por un vasito de agua o algo para refrescarse, pues está excelente. Aprovechen estos 2 minutitos.
Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí, vamos a ir iniciando con esta plática del día de hoy. Antes de comenzar, Mónica, ¿estás por ahí? Mónica Yadeum, ¿estás por aquí? Me parece que todavía no se une Sin, pero si gustas podemos ir iniciando. Buenas tardes a todos, nos da muchísimo gusto que se hayan unido el día de hoy a este segundo día de pláticas Pensando Verde. Nos da muchísimo gusto que estén pues tan interesados en seguir conociendo acerca de temáticas ambientales pues muy importantes que todos deberíamos de conocer. Y pues bueno, les proporcionamos un link para que comiencen a registrar su asistencia en la plática del día de hoy. Entonces, si aún no lo han revisado, está en el chat. Pueden irlo tal vez contestando para que vayamos agilizando un poco la sesión del día de hoy. Y además de esto, pues bueno, yo quiero preguntarles, a lo mejor que alguien nos diga en el chat por ahí, ¿saben la importancia, chicos, chicas, profesores, padres de familia que tal vez estén por aquí, la importancia de los jardines de polinizadores? Por favor, me gustaría visualizar sus respuestas en el chat para que vayamos abriendo esta plática y poder ir visualizando pues qué tanto sabemos y qué tanto no sabemos de los polinizadores, jardines de polinizadores. Entonces, adelante, el chat es su espacio, o si alguien de igual forma quiere abrir su micrófono, estaría súper bueno. Platíquenos un poquito, si saben qué son los polinizadores, cuál es su importancia. Ok, por aquí vemos que a alguien, bueno, me lo mandaron en privado, que no les deje entrar al link, no sé por qué, pero bueno, voy a volver a mandarlo. Angie nos comenta que son muy buenos para conservar la biodiversidad, eso está perfecto, Angie. Ahorita justo vamos a ver cómo es que pues el jardín de polinizadores justo cumplen con esta función. Y por aquí ya tenemos a la maestra Mónica, muchísimas gracias por haberte unido el día de hoy. Bueno, cedo el espacio sin para que podamos, Súper. pues bueno, encaminar la plática. Ah, perfecto. Muy bien, bienvenida, maestra Mónica. Nada más para ir comenzando, les voy a mostrar este cartelito del ciclo de pláticas. Ayer ya dimos inicio a este ciclo, ayer dimos como la inauguración a estas pláticas en donde hablamos un poquito de la importancia de la diversidad biológica y cuáles son algunas causas de la pérdida de especies. El día de hoy vamos a hablar de hábitats para polinizadores y para esto tenemos la presencia de la maestra Mónica Yadeum. Entonces, bienvenida, doctora. Les voy a platicar un poquito de ella, acerca de su trayectoria académica y profesional. Ella es veterinaria de fauna silvestre, tiene una maestría en toxicología ambiental y también tiene un doctorado en educación. Ella ha colaborado en diferentes países en programas de conservación de fauna silvestre, esto es algo súper padre. Es cofundadora de Recrea, que es una organización de educación ambiental, y es fundadora también de Pollinators Lab, que es una organización dedicada a la creación de hábitats para polinizadores y aves en las ciudades, que precisamente hoy nos va a contar un poquito acerca de este proyecto. Ha desarrolló una pedagogía innovadora que junta a científicos, expertos indígenas y a la sociedad civil para la creación de estos hábitats para polinizadores y aves. Y bueno, hoy en día, los hábitats pues están ayudando a más de 72 especies. Entonces, esto es un poquito de su trayectoria. Entonces, le voy a ceder la palabra a la doctora para que empiece ya con esta interesantísima plática que seguramente van a tener muchas dudas y comentarios acerca de esto. Entonces, Moni, pues te dejo el micrófono, te lo cedo. Hola Cintia, pues muchas gracias. Hola a todos, espero que estén muy bien en ¿qué soy? ¿Jueves? Sí, no, disculpen, no sé qué día soy, pero bueno, ahorita ya les voy a platicar un poco de los polinizadores y las aves.
Y más que de los polinizadores y las aves, que sí vamos a ver de esto, vamos a ver de un tema que como que nunca pensamos, que es la reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Entonces, puedo compartir mi pantalla. Déjenme ver si puedo. Adelante, Moni. Puedes Súper, compartir tu pantalla. gracias. Aquí ya la ven todos. Sí, Es perfecto. correcto. Bueno, pues vamos a hablar de la reciprocidad en la naturaleza. Entonces, lo primero que les quería preguntar es a ver si alguien se anima, porque yo odio que me pregunten cosas en Zoom, pero ahora yo decidí preguntarles, entonces tal vez alguien sí se anima. Este, bueno, esta plática va a ser mucho de animales, ¿no? Espero que les gusten los animales, para que no se aburran. Y bueno, lo primero es que siempre vemos en las noticias como que los osos polares ya se van a morir y la están pasando súper mal, ¿no? O que los koalas ya cada vez tienen menos hábitats, o que los jaguares pues cada vez igual tienen menos espacio y entonces ya la están pasando muy mal. Entonces, a quienes les gustan los animales, ¿cuántas veces han sentido como frustración porque esto está pasando, ¿no? La biodiversidad cada vez está disminuyendo más y no podemos hacer nada para cuidarlos. ¿Quién ha sentido que no podemos hacer nada? Como impotencia. Yo siento a veces. Sí, pues yo, o sea, yo siempre sentí eso, ¿no? Porque yo soy veterinaria y como que siempre decía, no, o sea, tengo que hacer algo por los animales, no puede ser, no podemos hacer nada. Y el problema es que si se fijan, las opciones para la sociedad civil siempre son muy poquitas, ¿no? Están muy limitadas sobre todo a ser buenos consumidores, ¿no? O sea, hay que reciclar, hay que reutilizar, hay que dejar de usar ciertas cosas. Y todo eso, o sea, es importante, pero eso lo que hace es que nos convierte en buenos consumidores, ¿no? O sea, como en, vamos a tratar de tener el impacto menos negativo que podamos tener en el mundo y ya. Pero pues no, o sea, no es posible que hayamos venido al mundo como para ser buenos consumidores, ¿no? O sea, no puede ser que esa sea la única vía para ayudar al planeta. Pero, o sea, muchas veces pareciera que así es, ¿no? O sea, incluso la agenda como la más grande de la ONU, de eso se trata, ¿no? De que los gobiernos, los científicos y las empresas son quienes hacen como las cosas padres, ¿no? Quienes pueden hacer algo por la biodiversidad. Y la sociedad civil, ¿qué hacemos? Pues dejamos de consumir popotes y ya, ¿no? Pero pues no, no puede ser. O sea, obviamente tenemos un poder mucho mayor. Entonces, yo les quiero decir, bueno, primero me presento un poco. Ahí les puse unas fotitos para que vean que no invento, no, sí soy veterinaria. Yo soy Mónica, soy veterinaria de fauna silvestre, siempre me gustaron mucho más las aves, entonces he trabajado en varios países, sobre todo con aves, aunque también con algunos otros polinizadores como murciélagos, y pues yo pensaba que ser veterinaria iba a ser algo muy bonito, ¿no? Que me la iba a pasar cuidando a los animales y la verdad es que es algo a veces muy duro, a veces horrible, porque por ejemplo estuve 6 meses en un hospital de derrames de petróleo y entonces, ¿no? Ver a los animales todos los días así empetrolados y así es como súper fuerte y entonces durante todos estos años trabajando con fauna silvestre, que fueron como más de 10, o sea, como que me di cuenta que nunca había una entrada para los sociedad civil, ¿no? O sea, como que siempre era como aquí estamos los expertos y los científicos y bla, bla, pero la sociedad civil, nada, ¿no? Incluso muchas veces los biólogos, cuando hablamos de ciencia ciudadana, dicen como, no hay que trabajar con la sociedad civil porque como ellos no saben cómo hacer las cosas, ¿no? Como que siempre hay una brecha enorme. Pero, o sea, ya llegamos a un punto en el que necesitamos la ayuda de todos. O sea, esta división de unos somos expertos y otros no, eso está perjudicando a todo, ¿no? Entonces, lo que ahora estamos tratando es de generar como estos puentes precisamente entre los expertos y la sociedad civil. Entonces, por eso hice el doctorado en educación. O sea, nunca pensé que iba a terminar haciendo un doctorado en educación, pero dije es lo que se necesita. Y el resultado fue Santuario de Aves, que es un programa para que todo aquel interesado pueda hacer un hábitat para polinizadores y aves en sus casas. Y ahorita ya estamos ayudando a más de 72 especies a la mitad de la Ciudad de México y otras ciudades gracias a este programa. Y este programa se trata precisamente, ante todo, de la reciprocidad de la naturaleza, que es algo que nunca aprendemos, nunca vemos, no tenemos ni idea de qué es. ¿Alguien se imagina qué es la reciprocidad con la naturaleza? Quiero apachurrar el chat, sí, pero no puedo. Pues qué bonito, qué mal que hay. ¿No? Dime, Ponen, dime. no, solo estoy leyendo. Dicen que no. Súper. ¿Qué dicen los demás? Si saben o saben, han escuchado este Ahí. término. Bueno, pues casi no, ¿no? O sea, casi nunca hablamos de la reciprocidad. Tampoco es algo que hablemos en la ciencia, es más bien algo que manejan las comunidades indígenas, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver. Entonces,
Para entender reciprocidad, primero tenemos que entender reciprocidad con quién, ¿no? Con la naturaleza. Entonces les voy a hacer unas preguntillas. ¿Quién me dice qué es ese animal? Una abeja. Una abeja, súper. O sea, todos la ubicamos, ¿no? ¿Alguien no sabe quién es? Abeja, abeja, exacto. Esa es una abeja, exactamente. Siguen participando, perfecto. Abeja, ¿quién me dice ahora qué es este animal? ¿Quién es? Una avispa, ok, ¿alguien más? Avispa, abeja, avispa, abeja, zángano, que es la abeja macho, avispa, ok. Bueno, pues esta de aquí es ni más ni menos que una mosca. Es una mosca polinizadora. Si se fijan, solo tiene 2 alas. Las moscas tienen 2 alas, las abejas tienen 4, y tienen los ojos muy grandes. Las abejas tienen los ojos más chiquitos. Entonces, ¿no? O sea, como que muchas veces vemos estas moscas polinizadoras que son mucho más importantes que esas abejas que estamos viendo. O sea, si esas abejas se mueren hoy en México, no pasa nada. Si esas moscas se mueren hoy en México, se acaba el mundo en México. Entonces, el punto es que no conocemos estas especies. Y les voy a poner una última especie. ¿Quién sabe qué es esto? Es chiquitita, es como de este o sea, es como más chiquita que la uña del meñique o del dedo chiquito. ¿Alguien sabe qué es eso? Una hormiga. Una hormiga, ¿quién más? Una hormiga, ajá, van dos que dicen hormiga, ácaro, exacto, parece un ácaro, sí, exacto. ¿Alguien más sabe qué es eso? ¿Alguien más que se anime a participar? Una mosca, ok, súper. Bueno, pues esa mosquita de fruta, ok, esa cosita que ven ahí del lado derecho, esa sí es una abeja mexicana. Esa es una abeja nativa mexicana, es una abeja que se llama abeja del sudor, por eso está parado como en una persona, ¿no? Porque a veces como que beben el sudor de las personas porque necesitan minerales. Y entonces esto nos habla de que no tenemos ni idea de a quién tenemos que conservar, ¿no? O sea, si vemos esto, todos pensamos que las dos o sea, que la única que tenemos que conservar es la de arriba, la izquierda, ¿no? Que la de abajo, pues chance, la de la derecha, o sea, todos lo hemos visto, pero pasamos desapercibido, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para entender esta reciprocidad es conocer a la fauna con la que vivimos, ¿no? Entonces, vamos a ver que estas abejas, las abejas mexicanas, esto también es una abeja mexicana, no viven en panales, como siempre hemos visto, viven en la tierra. El 90% de las abejas viven en la tierra, como esta que vemos aquí, no viven en panal, sino que son solitarias. Ahorita vemos todo esto con calma, pero el punto es que son muy distintas a lo que nos imaginamos, ¿no? Así es el nido de una abeja mexicana, de una abeja muy común mexicana, así son, cero hay panal, cero hay colmena, cero hay nada, y entonces además muchas ni siquiera tienen aguijón, porque pues como no tienen que defender a la colmena, no pican, son completamente inofensivas, ¿no? Entonces, lo primero para aprender a cuidar a la naturaleza, a ir más allá de ser consumidores, es reconectar con la naturaleza que tenemos cerca, ¿no? Entender a quiénes que tenemos que cuidar, porque cuántas veces no hemos escuchado que hay que cuidar a las abejas porque son importantísimas, pero seguimos pensando en la abeja europea, que la abeja europea no es importante, es muy importante como, ¿no? Para la economía y para tener un pan delicioso en las mañanas con miel, pero vamos a ver que no es importante para nada dentro de la ecología de México, ¿no? Porque es una abeja que vino de Europa, entonces en México ella no participa en este ciclo de reciprocidad. Entonces ahorita vamos a ver qué es el ciclo de reciprocidad, ¿no? Entonces, antes, ¿se acuerdan de la cadena alimenticia? Ya no se llama la cadena alimenticia, ahora se llama la red trófica, ¿no? Porque antes era como, ¿no? Había una planta y a la planta se la come la mariposa la rana y ya, se acabó. Pero no, ahora se ha visto que no están las plantas y luego hay una serie de conexiones que a estas dos plantas, ¿no? De estas dos plantas se alimenta la mariposa, pero a la mariposa se la comen tanto la rana como la libélula y luego es como una serie de conexiones como muy delicadas. Y esta red trófica es lo que sostiene la vida en la Tierra, ¿no? No podemos entender la vida en la Tierra sin esa red. Y ahí es que están la abeja, esa chiquitita negra que les dije, esa ahí sí está en la red mexicana, la abeja europea no, porque no es mexicana, no evolucionó con nuestros ecosistemas, ¿no? ¿Y quién creen que también está dentro de esa red trófica? Bueno, esta red trófica es súper de yo te doy, pero tú me das también, ¿no? Entonces, o sea, siempre vemos que
¿no? Que los colibríes, por ejemplo, tienen un pico súper largo, ¿no? Porque evolucionaron como para polinizar a las flores, como que siempre vemos eso, ¿no? Los murciélagos cambiaron también su apariencia, cañón, para polinizar a las flores y siempre vemos como las adaptaciones de los animales, pero lo que no sabemos es que las flores también se adaptan para dar de regreso, ¿no? Ustedes sabían que no todas las flores producen el mismo néctar o no producen el mismo polen, es más, hay flores que ni siquiera producen néctar, ¿no? Hay unas que solo producen polen, unas que solo producen néctar, los néctares son totalmente distintos. Entonces, por ejemplo, las flores mexicanas tienen el néctar específico como para los colibríes mexicanos, ¿no? Que es muy distinto a una flor europea. Igual que pues en Europa no hay colibríes, ¿no? Porque ahí las aves son distintas. Esta red de reciprocidad es específica de cada lugar, ¿no? Entonces en México tenemos una muy distinta a la que sería en Europa. Entonces esta es la palabra clave, ¿no? Reciprocidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como que ya se nos olvidó que nosotros formamos parte de esa red, ¿no? Porque, o sea, ¿en dónde se imaginan que ustedes se insertarían ahí? Pues quién sabe, ¿no? O sea, no tenemos ni idea, porque para nosotros la naturaleza ya ni siquiera es algo que está en las ciudades, ¿no? Sino que es algo a lo que vamos los fines de semana, nos subimos al coche, vamos al, no sé, al Nevado de Toluca y qué bonito la naturaleza y regresamos a la ciudad y aquí pensamos que ya no hay naturaleza, ¿no? Pero pues la realidad es totalmente distinta. Y entonces esto nos ha llevado a un gran error, que es pensar que la Tierra estaría mucho mejor si los humanos no existiéramos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que somos una plaga, que somos un virus, ¿no? Nuestra especie, que si nosotros nos extinguiéramos, el planeta estaría a todo dar, nos iría súper bien, ¿no? Todo reverdecería, todos seríamos felices. Esta es mucho la versión que tenemos ahorita y es mucho la versión de la agenda de conservación global, es mucho la versión, ¿no? Que está en los medios de comunicación, que les decía de hay que disminuir nuestro impacto negativo, ¿no? Como si fuéramos este virus y lo único que pudiéramos hacer es disminuir nuestro impacto negativo. Pero eso no es cierto, eso solo ha pasado, es una visión nueva que solo lleva 500 años, ¿no? En la Tierra. Si ustedes se fijan en la historia de nuestra especie, nosotros hemos no solo no destruido la biodiversidad, sino que hemos ayudado a generar biodiversidad. O sea, la expansión del ser humano resultó en muchísima más biodiversidad. Y les pongo un ejemplo, en el maíz, ¿no? México, ustedes saben que aquí se domesticó el maíz. En Puebla, ¿no? En Tehuacán es donde se tiene registro del primer maíz domesticado. Lo domesticaron las mujeres, por cierto. Y el maíz, no sé si alguien sepa cómo crece. ¿Cómo puede crecer el maíz? ¿Crece solito? ¿Lo polinizan las abejas? ¿Cómo crece? ¿Quién se anima a inventar? A ver, ¿qué se les ocurre? Aquí vemos un mensajito. Necesita agua, sol y tierra, ajá, y plantándolo, exacto. Y cómo, por ejemplo, muchas especies necesitan como de los polinizadores, ¿no? Tienen un polinizador específico que sin ese polinizador no funcionaría esa planta. ¿Cómo creen que funciona con el maíz? Mediante un proceso de siembra en los campos, exacto. Pues exacto, ¿no? O sea, es mediante las personas. De la misma forma que hay especies que necesitan a un polinizador para poder reproducirse, ¿no? Para poder tener semillas. El maíz no puede reproducirse sin la ayuda de los humanos, ¿no? Porque nosotros tenemos una relación simbiótica con los humanos hasta el punto que la mazorca crece totalmente cubierta por las hojas del maíz. Entonces, si la mazorca cae al piso con todas esas hojas de maíz, no va a salir, no va a poder crecer, no va a poder salir otra mazorca. Necesita forzosamente de la ayuda de los humanos, ¿no? O sea, de nosotros. Entonces, cada año hay que separar las semillas, ponerlas en el piso, exactamente siembra de los campos, y eso permite no solo que haya maíz, sino que haya muchísimas especies que se benefician del maíz, ¿no? O sea, hay muchísimas aves que hoy no podrían vivir sin maíz, ¿no? Los tejones, tlacuaches, hay así infinidad, ardillas, infinidad de animales que dependen del maíz. Entonces, si nosotros nos extinguimos, ¿no? Porque no es que la tierra vaya a estar súper bien, es que muchísimos animales van a sufrir, ¿no? Porque, por ejemplo, ya el maíz ya, o sea, dejaría de existir en una generación. Entonces hay que entender que nosotros no somos un virus, sino que tenemos una capacidad de ayudar a la biodiversidad y de ayudar a que haya cada vez más biodiversidad. Entonces, vamos a ver aquí, eso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos entrarle a este ciclo de la reciprocidad? Y entonces para eso vamos a ver que no tenemos que salir de las ciudades. No, siempre que pensamos en las ciudades, pensamos que son como esta plancha de cemento en donde ya no vive nada, ¿no? Y aquí no hay que echar como ningún esfuerzo de conservación porque todo está destinado
a morir porque es una plancha de cemento gigante. Pero esto si ven, o sea, si nos fijamos en como la historia de la Ciudad de México, por ejemplo, es súper nuevo. Aquí vemos como todos los años, ¿no? De cómo ha crecido dejen, cierro el chatcito, de cómo ha crecido la ciudad. Y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, hasta 1940, pues todavía estaba ok, ¿no? O sea, todavía el crecimiento de la ciudad no era súper desmedido. Es súper nuevo que ya sea esta plancha de cemento incontrolable, es súper nuevo, ¿no? Pero considerando que la Ciudad de México, todos los ecosistemas que ya están aquí tienen miles de años, esto es muy, 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 muy nuevo. Y la Cuenca de México, que es todo esto verde, que abarca la Ciudad de México, ¿no? El Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y un poquitito de Puebla. Esta parte de aquí, la Cuenca de México, es de los lugares con más biodiversidad de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Aquí, en este pedacito verde, tenemos más aves que en Turquía, tenemos más aves que en España, tenemos más aves que en Cuba. O sea, la cantidad de especies que hay aquí es así impresionante. Y eso, ¿por qué es? Porque, o sea, es un valle rodeado de montañas, ¿no? Y que es una cuenca, o sea, todo el agua se junta en medio, ¿no? Entonces es súper fértil, siempre hay agua. Digo, ahorita la mitad de los ríos, lagos, lo que sea, ya están no drenados o entubados, pero sigue habiendo agua, ¿no? Cada que llueve el agua baja. Entonces es un lugar muy fértil y además, como está rodeado por montañas, a cada altura de la montaña hay especies distintas. Entonces, hasta abajo aquí vive una especie, más arriba vive otra, más arriba vive otra. Entonces, eso hace que la Ciudad de México, aunque sea un caos y seamos 20 millones de habitantes, sea uno de los lugares con más especies de todo el mundo. Y esta no es la excepción para los polinizadores ni para las aves, ¿no? Tenemos muchísimos polinizadores y muchísimas aves. Y pero ¿qué es lo que está pasando, no? Que desde 1940, que se empezó a salir de control un poco la ciudad, empieza a haber una pérdida del hábitat, ¿no? O sea, todo empieza a pasar de verse como la foto de arriba, ¿no? Que es un bosque de pinos y encinos, a como la de abajo, ¿no? Que ya es un caos y ya no hay nada. Entonces, lo que pasa con los animales es que en la parte de abajo, ¿no? O sea, ¿dónde van a obtener alimento, agua, refugio y dónde van a poner, ¿no? A sus huevitos si son aves, ¿no? O sea, como que es súper complicado. Cada vez hay menos estos espacios. Y aunque les puse ejemplo la Ciudad de México, básicamente todas las ciudades es lo mismo. O sea, en este mapa vemos todas las bolitas son una ciudad y todos los colores de atrás son los ecosistemas en los que están, ¿no? Entonces, absolutamente todas las ciudades están construidas en ecosistemas. Entonces, todas las ciudades son espacios que están llenos de naturaleza, donde hay cientos de especies de polinizadores y de aves que nosotros podemos cuidar sin salir de nuestra casa, ¿no? O sea, desde nuestro jardín o azotea o balcón o lo que tengamos. El problema es que compartimos las tierras con muchísimas especies, pero o sea, nos comportamos así, ¿no? No tenemos ni idea de esta onda de la reciprocidad, o sea, ya no entendimos que dependemos de esta red. Es como, nosotros solo vamos a tomar todo, pero no vamos a regresar nada, ¿no? Y ahí es donde viene todo el problema. O sea, ¿por qué las ciudades están pensadas únicamente para los seres humanos? No tiene ningún sentido, porque pueden estar pensadas para que todos coexistamos, pero ¿no? Como pensamos de esta forma, se nos sirve la reciprocidad, pues por eso cada vez las especies tienen más problemas encontrando ¿no? lo que necesitan. Y entonces nada más como datos, ¿no? Riqueza de aves en México, somos el 11º país con más riqueza de especies, hay entre 1123 y 1150 que son muchísimas, y este mapa nos dice como riqueza de aves, ¿no? Como en dónde hay más. Entonces, si se fijan, están más como en el Golfo, ¿no? Y en la península de Yucatán, ahí es donde hay más, y como en el Pacífico, ¿no? O sea, en el centro de México hay, pero no hay tantas. Pero lo que sí hay en la Ciudad de México son endemismos, ¿no? Endemismos son las especies que únicamente existen en un lugar, ¿no? Entonces, este mapa nos dice las especies que únicamente existen en México, ¿no? De todo el mundo solo existen en México. Y somos el 4º país con más aves endémicas, ¿no? Esto es como súper importante porque, o sea, si se extingue una de estas 200 especies aquí, ya, o sea, se extinguió para siempre, ¿no? Porque si sigue habiendo en otro lado, o sea, no están, o sea, obviamente es horrible que no sé, o sea, que se extingan las especies, pero hay algo que hacer, ¿no? O sea, hay una cosa que no sé si han oído que se llama refaunación, que básicamente es lo mismo que reforestación, o sea, no en una zona donde no hay árboles, llevas un árbol, es lo mismo, chin, ya no hay este pajarillo, voy por pajaritos a otro lado y los libero aquí, ¿no? Entonces eso ya se llama refaunación. En el caso de los endemismos, pues la refaunación no se puede, ¿no? En cuanto se extinguen, o sea, adiós, ya valió queso, la especie, ¿no? Es tristísimo. Y muchos de esos endemismos, si se fijan, están en la Ciudad de México, ¿no? En la Cuenca de México, porque les digo que es este lugar súper fértil, pero pues desafortunadamente es el lugar donde está la plancha de cemento. Pero la buena noticia es que nosotros podemos ayudar, ¿no? O sea, la sociedad civil puede ayudar muchísimo a conservar estas especies. Y estas son algunas de las especies, por ejemplo, que viven en la Ciudad de México.
No sé si han visto alguna de ellas, pero son súper vistosas, ¿no? O sea, tenemos un buen de carpinteros, o sea, yo los he visto hasta en Insurgentes, así literal, en el carril del Metrobús, ahí así junto a un árbol, y ahí hay carpinteros, tenemos muchísimas especies de colibrís, ¿no? Tenemos azulejos, charas, o sea, la cantidad de especies que viven en esta ciudad caótica y en toda la cuenca de México es inmensa, ¿no? Y en otras áreas del país también, o sea, si no hay endemismos, hay riqueza, o sea, tenemos muchísimas aves. Y las aves siempre han sido como partes súper importantes de la historia de México, ¿no? O sea, Quetzalcóatl tenía plumas, o sea, como que la historia de México no se entiende sin aves, ¿no? O sea, la fundación de Tenochtitlán fue con un águila, o sea, desde las culturas prehispánicas las aves siempre han sido como una constante. Y entonces, pues también, o sea, si desaparecen las aves, no solo perdemos esta riqueza biológica, sino que también perdemos esta riqueza cultural. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creen que podemos cuidar a las aves, no? Bueno, pues lo primero es, vemos así, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto un jardín así, no? Con el pasto cortito, que se ve como de revista, que es como a lo que aspira muchísima gente, ¿no? Como, ay, qué bien, ahí se ve todo perfecto, todo como estructurado. Bueno, pues eso no es más que un espacio muerto, ¿no? Ahí no vive nadie, ahí no puede sobrevivir ninguna especie, eso no es lo que queremos. Esta es una visión arcaica de lo que es tener un jardín, ¿no? Esto viene de Europa, de cuando, después de la Edad Media, que la gente podía comprar como grandes tierras y por primera vez no las tenían que trabajar, o sea, no servían para producir comida ni nada, sino era como, ah, yo soy tan rico que puedo tener un espacio aquí que solo se vea bonito, viene de ahí, pero esto, o sea, no tiene ninguna funcionalidad, no funciona. Entonces lo que queremos hacer es, pueden hacer uso del chat, súper, gracias. Lo que podemos hacer es cambiar estos espacios muertos, ¿no? A los que estamos acostumbrados en un hábitat en el que puedan sobrevivir muchísimas especies, ¿no? Porque, o sea, si tratamos de conservar un jaguar es súper difícil porque necesitan muchísimos kilómetros, pero sí, o sea, hay abejas que la población entera de abejas puede sobrevivir en un jardín, ¿no? O sea, ustedes, si hacen todo bien, pueden estar cuidando a una especie de abejita, ¿no? Ya vieron qué chiquita es y hasta pueden ayudarla como a recuperarse. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cambiar de esto a esto. Entonces, para sí ayudar a las aves y a los polinizadores, lo que tenemos que hacer es crear hábitats, ¿no? Y acuérdense que el hábitat es el espacio que tenga todas las condiciones adecuadas para que sobreviva una población. Y son 4 cosas. Una es alimento, ¿no? Obviamente, y cada vez es más difícil para las aves encontrar su alimento. Otra es agua, ¿no? Y igual el agua, pues, no, o sea, los grandes lagos en medio de la ciudad ya no existen, los ríos están entubados, o sea, cada vez hay menos agua. Refugio, ¿no? Como para los depredadores y un lugar de anidación, ¿no? En donde las crías puedan estar seguras. Y entonces, hoy les vamos a hablar bueno, les voy a hablar de uno de los más importantes, ¿no? Que cada vez hay menos, que es alimento. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar a alimentar a las aves en nuestras casas sin salir para que puedan encontrar su alimento y pueda venir la siguiente generación, ¿no? Entonces, ¿quién me dice, o sea, cómo se imaginan que hay que alimentar a las aves? O sea, si les digo, vamos a alimentar todos a nuestros pajaritos, ¿qué pondrían? Semillas, exacto. ¿Quién más pondría algo distinto? Alpiste, semillas, alpiste y agua, semillas, exactamente, ¿no? Eso es lo que siempre ponemos. Flores, exacto, flores. Agua en botes para que lleguen, ajá, súper. Fruta, pan. Ok, pan es pésima idea, pan nunca les van a dar. Ahorita les explico por qué, pero bueno. El punto es que si queremos darles alimento, siempre pensamos en esto, ¿no? Como en semillas o en néctar, ¿no? En caso de que sean colibríes. Estas son las 2 cosas en las que siempre pensamos, pero si se fijan, cómo me regreso, Spence, perdón, si se fijan, las aves tienen una dieta como mucho más compleja, ¿no? Comen semillas, sí, comen flores, sí, pero también comen frutas, también muchas comen peces, muchas comen insectos, muchas comen reptiles, ¿no? Y una cosa importante es que si se fijan, ¿qué vemos aquí que están comiendo absolutamente todas las aves? Insectos. Insectos, exacto. O sea, aunque las aves de adultas coman semillas, los polluelos siempre, absolutamente casi todas las especies menos una, de que vemos aquí en las ciudades,
necesitan insectos, ¿no? Porque necesitan muchísima proteína. O sea, ustedes fíjense, nace un bebé humano y tarda millones de años en crecer y medio ser autosuficiente y todavía pues, se tarda años en gatear. O sea, nuestra especie es un poco lenta. En cambio, las aves, ¿no? O sea, ya ves que está el huevito, nacen sin plumas, sin, o sea, con los ojos cerrados y a las 2 semanas ya aprenden a volar. O sea, es 2 semanas, es una cosa así loquísima. Entonces, para poder lograr eso necesitan una ingesta de proteína altísima, que, o sea, nunca van a estar tanta proteína como cuando son polluelos, ¿no? Entonces, no podemos tener aves sin tener insectos, ¿no? Todo tipo de insectos. Entonces, por eso, lo mejor que podemos ofrecer de alimento para las aves es precisamente insectos. No son semillas, no es néctar, son insectos. Vean a ese colibrí, o sea, los colibríes tanto para sus polluelos como para los adultos necesitan insectos y estoy viendo aquí que he visto que usan néctar del súper. Nunca, nunca, nunca vayan a usar néctar del súper, porque el néctar del súper es rojo, ¿no? Se han fijado que es rojo y ese colorante de entrada ya está prohibido en muchos lugares del mundo, como en Europa, bla, bla, bla. Y ese colorante no lo pueden digerir bien las aves, entonces a veces causa problemas renales. O sea, ¿no? Se les amuelan sus riñoncitos. Entonces no les vayan a dar néctar. O sea, lo mejor es poner plantas nativas con néctar. Si les quieren dar néctar, tiene que ser agua hervida con azúcar blanca refinada, tiene que ser blanca refinada, porque es la que tiene menos hierro, el hierro les hace daño a los colibríes, ¿no? No somos iguales los humanos y los colibríes. Luego pensamos, ay, le voy a comprar una azúcar orgánica porque es la más sana. No, cero es la más sana para los colibríes, les vamos a dar en la torre. Nosotros, o sea, los colibríes no son como nosotros, son una especie totalmente distinta, entonces nunca les den lo del súper, pero tampoco le vayan a dar una harina ahí muy fantástica, muy ecológica, no, tampoco orgánica, harina, azúcar blanca refinada y la proporción es 1:4, es una parte de azúcar, por ejemplo, una taza por 4 de agua, 4 tazas de agua, o si están haciendo la mitad, es ¿no? media por 2, pero bueno, lo ideal obviamente es poner flores, es donde saquen el néctar. ¿Qué insectos podrían ser? Pues hay varios, pero ahorita vamos a ver que a los que nosotros podemos ayudar a traerlos a nuestros espacios es precisamente a los polinizadores, ¿no? O sea, entonces la mejor manera de ayudar a las aves es a través de los polinizadores. Entonces, con esto, o sea, aunque la plática, ¿no? Vamos a hablar de jardines de polinizadores, quiero que se den cuenta de que todo está conectado, ¿no? O sea, cuando ayudamos a los polinizadores, ayudamos a las aves, ¿no? Y la mejor forma de ayudar es a través de la reciprocidad, ¿no? O sea, la naturaleza nos da muchísimo, lo menos que podemos hacer es poner unas plantitas para los polinizadores y las aves. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le dan miedo las arañas? ¿Quién ve una araña y dice, no, ya voy a quemar mi casa, voy a atacarla? ¿Quién es aracnofóbico aquí? Todos. Todos ya quieren acabar con sus insectos, ¿no? Pues yo era igual, o sea, yo era idéntica, o sea, no, bueno, yo nunca, o sea, mi mamá desde que yo era chiquita siempre me dijo, no mates a las arañas, pero además yo soy alérgica, entonces yo ya fui a dar al hospital como una vez y mi mamá, no importa, no mates a las arañas, y yo, ¿qué? Pero me voy a morir yo. Pero bueno, luego me fui a hacer el doctorado en Australia y ahí se me quitó la aracnofobia porque ahí hay arañas en todos lados, son unas arañas gigantes, así son como las arañas más grandes del mundo, pero la gente está súper acostumbrada, entonces así la primera vez que yo vi una, fue como, ¿qué onda con esa araña gigante? Ah, it's Susan, y yo, ¿cómo que it's Susan? Y entonces ya descubrí que, o sea, los australianos les ponen nombres y literal conviven con ellos, y no solo, o sea, al final ya me acostumbré, ya también les ponía Bob, se llamaba mi araña, y luego viven ahí muchísimo tiempo, y luego también me di cuenta que, o sea, si las matas, yo no las maté, pero luego descubrí que o sea, si alguien mata una araña, es como un poco como, se me estaba ocurriendo una analogía malísima, pero es que no se me ocurre nada más, pero es un poco como la guerra del narco, ¿no? O sea, como que la araña ya está como súper apañada al territorio y en cuanto esa araña, digamos que es el capo, se muere, llegan otras 5 arañas a pelear por el territorio y entonces tu casa se llena de arañas. Entonces, o sea, no solo como que la respetan muchísimo, sino que también es como estrategia, porque si no, así tienes 7 millones de arañas en tu casa. Entonces, bueno, hay que aprender a respetar a las arañas y algo muy importante es que sin arañas no hay colibrís, porque no sé si han fijado los nidos de los colibrís que son chiquititos, pero son súper flexibles y esa flexibilidad es por las telarañas. Entonces, para que los colibrís puedan hacer su nido, necesitan tener arañas cerca, ¿no? O sea, si no hay telarañas, no hay colibrís, no hay siguiente generación de colibrís. Entonces, todo en la naturaleza está relacionado, ¿no? Como que siempre lo vemos todo por separado, pero acuérdense que todo forma parte de esta red que sostiene la vida, ¿no? Entonces,
no quiten a las arañas de su jardín si quieren tener nidos de colibrí. Y también se las comen, ¿no? O sea, también se las comen las aves. Y entonces aquí vemos, ¿no? Como todas las especies que podemos tener en nuestros jardines, ¿no? Si aprendemos a hacer reciprocidad, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos a los colibríes, las mariposas monarca, ¿no? Que hay dos tipos de mariposa monarca, ¿no? Como que todos conocemos a las que migran, que son súper bonitas, que no sé si las han ido a ver, es una cosa maravillosa. Ahorita ya se están regresando a Canadá, así que si no han ido, van a tener que esperar hasta el año que entra, porque febrero es el mejor mes, pero bueno. Aquí tenemos una abeja cortadora de hojas, ¿no? Que son súper bonitas, una primavera, un pájaro carpintero bellotero y otra abeja nativa, ¿no? Entonces, todo esto los podemos ayudar en nuestro jardín. Y les decía, hay dos tipos de mariposa monarca, las que migran y las que no migran. Hay una población reciente de mariposas monarca, entonces esa también la pueden ver como en su casa, aunque vivan, no sé, en Xochimilco y digan, yo no sabía que aquí había mariposas monarca, si hay, no son las migratorias. Y entonces vemos que pues, cada vez hay menos insectos, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, es que, bueno, no sé, tal vez yo soy más grande que ustedes, pero antes ibas, o sea, salías como en tu coche y te ibas a Acapulco, no sé, y, o sea, todo el parabrisas está lleno de insectos, y ahora cada vez pasa menos y menos y menos, o sea, como que ya ni lo tienes que limpiar, o sea, puedes llegar literal a tu destino y tu parabrisas está relativamente limpio, ¿no? Y esto es porque cada vez hay menos insectos, ¿no? O sea, los insectos están disminuyendo muchísimo, entonces, no, pues adiós a las aves. Y vemos que, o sea, siempre pensamos como que es no, lo que pasa en el campo, y sí es cierto, pero vemos que la urbanización es responsable del, o sea, casi del 11% de desaparición de los insectos, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a recuperar a los insectos en las ciudades, pues vamos a ayudar muchísimo a las aves, ¿no? Sobre todo si se espera que 2/3 de la población mundial viva en zonas urbanas para el 2050, o sea, si seguimos pensando las ciudades solo como para personas, pues va a ser, ¿no? Unas ciudades horribles en donde ya no va a haber aves literal, porque pues les digo, cada vez hay menos insectos, cada vez hay menos aves, pero esto, o sea, es totalmente revertible y depende de nosotros, de la sociedad civil. No, y es eso, es súper sencillo, es nada más entender esta red trófica, entender dónde estamos nosotros y cómo podemos ayudar. Y todo empieza en las plantas, ¿no? No podemos poner como cualquier planta. Entonces les voy a hacer otra pregunta. Si hoy deciden, voy a poner mi jardín de polinizadores, ¿qué plantita pondrían? Díganme así una especie, que es la primera que se les ocurre. Aquí tenemos una participación. Manzanilla, no se escucha, no me oyen. Orquídea, muy bonito, dalias, súper. Ay, qué bien. Nadie me ha dicho lavandas, porque les encanta poner lavandas, así y no solo a la sociedad civil, a las alcaldías les encanta poner lavandas. Es como, ahí hay un camellón, ¿qué hacemos? Lavandas, 7 millones de lavandas, siempre, ¿no? Y las lavandas no tienen ningún sentido. Ahorita vemos por qué. Bueno, entonces lo primero para escoger las plantas, ¿no? Bueno, porque, o sea, aquí ya vimos que las plantas, ¿no? Cada plantita se la va a comer como un insecto o lo que sea, y luego otros, ¿no? Pero hay que entender el ciclo de vida de esas especies que van a estar utilizando las plantas, como para seleccionar las plantas buenas, ¿no? Entonces vemos aquí el ciclo de vida, por ejemplo, de los abejorros, que es complicadísimo, el de las abejas, que es el de las abejas nativas, que no tiene nada que ver con ¿no? el ciclo que estamos acostumbrados. El de la mariposa, por ejemplo, ¿cómo cuidarían ustedes a la mariposa? O sea, dicen, voy a empezar mi jardín de polinizadores para cuidar a las mariposas. ¿En qué piensan? En flores, ¿no? O en qué otra cosa se les ocurre. O sea, ¿o en quién piensan más? ¿En la mariposa adulta? En eh, la oruga, que muchas veces le dicen el gusano y piensan que son una plaga que ya se está comiendo sus plantas. No, oruga, exacto, oruga, súper, sí, qué bueno, porque la mayoría de las personas se enfocan como en la mariposa adulta, ¿no? Siempre es como, quiero ayudar a los polinizadores, voy a poner un buen de flores. Pero hay unas mariposas que incluso ni siquiera pueden tomar de las flores, ¿no? Hay unas mariposas, la mariposa adulta vive muy poquito tiempo, vive nada más como el 15% de la vida total de la mariposa, ¿no? Pasan mucho más tiempo siendo huevito, siendo oruga y siendo crisálida. Y hay algunas que nada más, o sea, crecen, ¿no? O sea, se vuelven mariposas, más bien salen de la metamorfosis, se vuelven mariposas y ya ni siquiera tienen
como un aparato digestivo, ¿no? O sea, ya no pueden comer absolutamente nada. Entonces, toda la comida es nada más de las orugas, exacto. Entonces, lo que se necesita es la planta en donde se peguen los huevitos, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener la planta donde se peguen los huevitos. Entonces, así, dependiendo de para quien sea que queramos hacer el jardín de polinizadores, porque no es lo mismo, ¿no? Para una mariposa que para un abejorro, que para una abeja, necesitamos saber el ciclo de vida para poder poner las flores y todo lo necesario. Y entonces aquí regresamos a nuestra amiga la abeja europea, ¿no? Que es la que, o sea, está en todos lados, de verdad estás en la sopa, o sea, esto no puede ser, o sea, el INECOL, Instituto Nacional de Ecología, en México, Día de la Abeja, y pone a la abeja europea, que no sirve de absolutamente nada en México, ¿no? Entonces, cuando pensemos en abejas, tenemos que pensar en las abejas nativas mexicanas, que son estas, ¿no? Las que veíamos que viven en la tierra, que son súper bonitas, que son lo máximo. Y vemos que en México tenemos una gran variedad de abejas, ¿no? Aquí vemos varias, ¿no? Bueno, esta no es mexicana, esta es australiana, pero en general, o sea, es para que vean que en el mundo hay así muchísimas abejas, ¿no? Unas parecen abejas, otras no. Son súper bonitas, no todas son amarillas, ¿no? Es más, la mayoría ni siquiera son amarillas. Tiriri. Y apenas en el 2020 acaba de salir el patrón global de diversidad de abejas, apenas, ¿no? Fue en el 2020, fue una colaboración como de científicos de todos lados del mundo, bla, bla, tardaron años. Y resulta que todo el mundo, según este estudio, México es el segundo país con más polinizadores, sobre todo de abejas, ¿no? El segundo país con más abejas, de todo el mundo. Tenemos casi 2.000 especies y estas son exactamente las que están en riesgo de desaparecer, ¿no? La Estrategia Nacional de Cuidado de los Polinizadores nos dice que o sea, puede ser que el 25% de nuestras abejas estén en peligro. Ejemplo, algunas flores que puedan ser funcionales para varios tipos de polinizadores. Ahorita llegamos a las flores, no se preocupen. Y entonces vemos que las abejas en México, nuestras abejas nativas se dividen principalmente en tres. Las abejas solitarias, ¿no? Que son la de hasta la izquierda, que esas son las que les digo que la mayoría están en la tierra, no tienen grandes colonias, sino que cada abeja, o sea, no hay una abeja reina, sino que nada más hay una abeja hembra, o sea, hay varias, más bien hay como varias abejas mamás y cada abejita tiene como su nido, nada de jerarquías de la reina y no sé qué, eso es muy de Europa, igual que con la gente. Y luego, el de en medio es del abejorro, ¿no? Que todos los conocemos. Ese sí son sociales, pero hay, o sea, algunos abejorros tienen unas colonias muy chiquitas, nada más como de 40, ¿no? O sea, 40 es toda la colonia. Y luego están estas, que no sé si hayan ustedes oído hablar de las abejas meliponas o de las escaptotrigonas, que son las que usaban, ¿no? Desde la época prehispánica para hacer miel. Entonces eso, ¿no? Las abejas solitarias son hasta el 95% más de 1.700 especies y esas son las que estamos buscando que ustedes conserven en sus espacios, ¿no? Y ahí, esperen. Si ven esta de aquí abajo, parece un abejorro, pero esa no, esa también es aunque se llama abejorro carpintero, en realidad es una abeja solitaria. La de arriba a la izquierda, esta es que también muchas veces la ven y creen que es una mosca, ¿no? Porque parece una mosca azul, pero no, es una abeja de orquídeas. La que sigue a la derecha es la abeja cortadora de hojas, y esta de aquí abajo a la derecha, que se ve chistosa, es una abeja aceitera que también saca como aceite esencial de las flores. Y estas abejas polinizan lo mismo que 60 abejas europeas, ¿no? Entonces, estas son como súper importantes. Y si se fijan, no sé si les hubiera puesto una foto, había una antes, pero bueno, las abejas europeas siempre tienen el polen nada más en las patitas, ¿no? Las copas en las patitas y entonces pueden, o sea, sí tienen polen, pero muy poquitas. Son súper ordenadas todas en las patitas. Estas, como yo, son súper desordenadas y entonces llegan nada más, aterrizan, pum, y entonces hay polen como por todos lados, ¿no? Entonces eso las hace como mucho mejores polinizadores, mucho mejores polinizadores. Entonces estas son las que están, ¿no? Estas son las que coevolucionaron con nuestras plantitas. Entonces estas son las que necesitamos, tanto estas abejas como estas flores. Entonces, nunca se vayan a meter a internet y pongan como plantas para hacer mi jardín de polinizadores, porque entonces les van a salir estas, ¿no? Siempre salen estas, siempre sale caléndula, manzanilla, amapola, lavanda, siempre salen todas estas, ¿no? Pero todas estas, si se fijan, incluso si ven a la abejita, ahí ya es una como bandera roja. Bueno, no sé si existe, no sé si red flag
se traduce como bandera roja, pero el punto es que no vayan a usar esto. Si ven que tiene una abejita europea, es que esas plantas no van a ser las buenas, ¿no? Entonces, todas estas, olvídenlo, tienen que ser especies nativas del lugar donde esté, sí, exacto. Qué bueno que ya se están adelantando todos. Ahí voy, ya vamos llegando a eso. Y justo eso, ¿no? Tiene que ser una planta mexicana porque está todo este proceso de coevolución en el que les decía que, ¿no? O sea, las especies de polinizadores modifican su apariencia, ¿no? Como para volverse súper buenas polinizadores. Y eso energéticamente es súper costoso, ¿no? Súper costoso. Entonces, obviamente la planta está retribuyendo, aunque nosotros no vemos, cambiando totalmente, ¿no? La cantidad de néctar y también cambian las horas. O sea, hay algunas flores que producen néctar durante la mañana, ¿no? Porque ahí los polinizadores son como más diurnos. Hay algunas plantas que producen más néctar durante la noche, hay algunas que solo producen polen. Y esto nos lleva a una cosa que se llama los desiertos de flores, ¿no? Que muchas veces hacemos, ¿no? Como las alcaldías de la Ciudad de México, vamos a poner un jardín de polinizadores y ponen puras lavandas, ¿no? Y se ve todo lleno de lavandas y ahí vemos unas abejitas y entonces, ¿no? La gente ya está feliz así de, ay, llegaron 3 abejas a mi jardín, ya estoy salvando al mundo. No es cierto porque esas son las abejas equivocadas. Y hay estudios que nos hablan de que esto se llama desierto de flores, ¿no? Que, o sea, puede haber muchísimas flores, pero nadie se las puede comer porque es una comida de otro lado, ¿no? Es una comida que evolucionó en el Mediterráneo, entonces sí sirve para las especies del Mediterráneo, en ese caso las abejas europeas, pero no para estas, ¿no? Entonces, si nadie se la puede comer, acuérdense la retrófica, son unas plantitas ahí que no sirven de nada, ¿no? O sea, si nadie se está comiendo tu planta no forma parte del ecosistema. Entonces, tienen que ser especies nativas. Y también, porque pasa otra cosa, ¿no? O sea, puede pasar que a veces sí les gusten algunos polinizadores mexicanos como otras plantas, ¿no? Que les guste, por ejemplo, la lavanda y entonces en vez de ir a las plantas mexicanas van y empiezan a polinizar la lavanda muchísimo y dejan de polinizar como esa plantita mexicana y entonces esa plantita mexicana eventualmente deja de existir y los otros, o va disminuyendo mucho y los otros polinizadores que necesitaban esa plantita, pues cada vez la encuentran menos, ¿no? Entonces, todo es un ciclo, o sea, los polinizadores mexicanos necesitan de las plantas mexicanas, pero las plantas mexicanas también necesitan que los polinizadores mexicanos le pongan atención a ellas y no a la lavanda y a esas otras plantitas. Eh, y entonces, ahora sí, ya llegamos a los pasos para crear un jardín de polinizadores para abejas nativas. No se preocupen, ya les voy a dar las especies y todo, y unos pasillos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ofrecer la fuente de alimento adecuado, especies nativas. Y ahorita estamos hablando sobre todo de las abejas, porque las abejas son las que, o sea, de todos los polinizadores mexicanos, las que se estima que van así, un poco más mal, son las, pero, o sea, no se preocupen, la plática tiene final feliz, ahorita vamos a ver. Pero, o sea, sí se estima ahorita que el 25% están como en peligro de extinción, ¿no? Entonces hay que ayudarlas, entonces por eso ahorita me estoy enfocando en abejas, porque les digo que todas son diferentes. Y entonces, si se fijan a las abejas, les gustan las flores que tienen como esta forma, ¿no? Que son como, o sea, que tienen como al centro, todo lo que, justo en el centro es como de donde van a sacar el néctar y el polen, ¿no? Necesitan tanto el néctar como, las abejas necesitan los dos, néctar y polen. Por ejemplo, los colibríes solo necesitan néctar, las abejas necesitan néctar y polen. Entonces tienen que ser flores que sí tengan acceso al polen y al néctar que está justo en medio y les gusta, esto se llama plataforma de aterrizaje, o sea que como que sí pueden llegar bien, no es como una cosa grande, ¡plup! Ahí aterrizan y están a todo dar. Otra de estas, ¿no? Es, bueno, espérense, es que, bueno, no importa, esas son nada más ejemplos y ahorita sí ya les digo especies. Entonces, por ejemplo, una es el cosmos, ¿no? El cosmos ahorita es buena época porque son, o sea, algunas plantas, algunas flores son anuales y algunas son perennes, ¿no? Las anuales quiere decir que completan su ciclo entero en un año, lo que quiere decir, o sea, que no nacen, crecen, sacan sus semillitas y ya se mueren. Pero no importa porque dejan sus semillas en la tierra y entonces a la primavera siguiente van a volver a salir. Entonces el cosmos es una de esas. Fíjense cuánto polen tiene ahí, ¿no? Esto es una cosa maravillosa. Luego, muchas veces le hacemos el feo como a los nopales, pero mi jardín es de puros cactus y tengo así una cantidad de abejas impresionante. Hay abejas especializadas únicamente en los nopales, ¿no? O sea, hay abejas que dependen de los nopales para poder tener néctar. Entonces, por ejemplo, pueden poner nopal tapón. Los nopales crecen súper rápido, florecen súper bonito. También si tienen un espacio gigante, pues pueden poner un árbol, ¿no? Entonces, un árbol sería el cazaguate, que florece sobre todo en invierno. O sea, si tienen espacio para poner un árbol en su vida, pongan un cazaguate. Tienen que estar en la Cuenca de México. Si no están en la Cuenca de México, ahorita les doy otras especies, ¿no? Porque pues o sea, cada ecosistema es distinto. No solo tienen que ser plantas nativas de México, sino de
tu región donde vives en México. Entonces el cazaguate es una cosa maravillosa, llega a todo mundo, o sea, llegan abejas, abejorros, murciélagos, colibríes, llega a todo mundo. Y esta a la derecha se llama hierba del negro, esta también es muy buena. Y estas parece que son distintas, o sea, estas son como de otra forma, pero estas también llegan a funcionar. Este es el cordoncillo, o sea, si les gusta mucho la lavanda, pueden poner cordoncillo, es básicamente lo mismo. El tlacote también es muy buena. El sedum, cuando tengan como un espacio muy grande y no saben qué hacer, pueden poner sedum y cuando florece van a llegar así muchísimas abejas. Y luego, por supuesto, el cempasúchil. Tienen que fijarse, porque el cempasúchil son como, o sea, el cempasúchil no es una flor, es una infloración. Cada, es más bien como, está compuesta como por muchísimas flores, o sea, no es como una flor con pétalos, no es que tenga muchos pétalos y no que, o sea, no sé si alcanzan a ver que tiene como, lo que parece cada pétalo es más bien una flor. Entonces son así muchísimas flores todas juntas, eso se llama inflorescencia. Entonces esa es buenísima porque esto tiene pues muchísimo néctar, ¿no? Porque aquí es como si aterrizan en un buen de flores. Hay otra flor que se llama marigold, que parece cempasúchil, pero no es cempasúchil, viene de Estados Unidos o de China. La única diferencia es, si ustedes plantan su cempasúchil y pasan los meses y sigue estando como súper chaparrito, ese no es cempasúchil. El cempasúchil crece muchísimo, o sea, crece como hasta 2 metros. Entonces también hay que ver, ¿no? Si tienen viento, si no tienen viento, para ver cuál poner. Estas flores las pueden poner básicamente casi en toda, o sea, si viven en el norte del país y no saben qué poner, pueden poner sedum. Hay especies de sedum, ¿no? De cada estado, siempre funciona súper bien, que el norte es más árido, entonces casi siempre son, ¿no? Cactáceas lo que hay que poner. Si viven como en Yucatán y no saben qué poner, pueden poner duranta, que también es buenísima y es como del trópico. Y bueno, ya que seleccionaron sus flores, hay otra trampa mortal que muchas veces selecciona, o sea, pon tú que ya aprendimos las especies, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe qué flor es esta? Es la flor nacional de México, como tip. Exacto, fantástico, es la dalia, ¿no? Entonces, esta es la dalia. Pero cada que queremos comprar la dalia es mucho más fácil encontrar como la de la izquierda. O sea, como que la de la izquierda es la que encontramos en todos lados, pero en realidad la variedad silvestre es la de la derecha. Si se fijan, tiene como mucho menos pétalos, mucho menos, y tiene como mucho más verde, que lo verde no nos gusta. Entonces, pues eso, ¿no? La dalia es la flor nacional de México, hay muchísimos, y luego pues hace muchos años llegó Alexander von Humboldt y dijo, esto está padre, pero puede estar más padre. Nos la vamos a llevar a Europa y la vamos a mejorar. Entonces la llevaron a Europa, ¿no? Y la pimpearon hasta que se volvió la flor de la izquierda, ¿no? Que tiene como muchísimos pétalos, pero cada flor tiene como una cantidad de energía limitada, entonces no puede producir, no, como muchísimos pétalos y además muchísimo néctar y además muchísimo, o sea, no puede. Es como un trade-off, o sea, cada que produce algo deja de producir otra cosa. Y si se fijan, aquí en la de la derecha, pues casi no hay pétalos, ¿no? Entonces, o sea, la abejita puede llegar y ahí en medio es donde está el néctar y donde está el polen. Aquí, no sé si se alcanza a ver en la de la izquierda, pero todo eso amarillo que se ven son más bien como pétalos que están cerrados, entonces ahí ni siquiera hay un acceso al néctar, ni al polen, ¿no? O sea, ahí la abeja llega y aterriza, pero no hay nada, o sea, tendría como que escarbar y pues no puedo hacer eso. Entonces, las de la izquierda, que son como las más bonitas para nosotros y son las que nos gustan, esas no, o sea, nunca las seleccionen para su jardín de polinizadores porque no, o sea, no van a poder alimentar a nadie. Entonces, es también un poco como empezar a entender como cuáles plantas se ven bonitas distinto, ¿no? Pues sí, la de la derecha tiene más verde y tiene menos pétalos, pero pues el jardín siempre se va a ver más bonito cuando lo visitan abejas que cuando no lo visita nadie. Entonces necesitamos las variedades naturales. Otra cosa importante es que pues las abejas, o sea, en México somos súper afortunados, ¿no? Y tenemos abejas todo el año, porque por ejemplo en Canadá pues solo hay abejas como 4 meses del año, los otros 8 meses están hibernando y además solo hiberna como algunas, ¿no? Por ejemplo, los abejorros solo hiberna la reina y ya, el resto de la colonia se muere. Pero en México no, en México tienen una vida mucho más fácil, la pasan mejor en su hábitat natural. En las ciudades no, porque muchas veces ponemos flores que solo florecen en primavera y en verano, ¿no? O sea, por ejemplo, si ponemos dalias, solo van a florecer en verano. Y entonces, eso es problemático porque pues, o sea, es en diciembre, ¿no? Que diciembre por si hace frío es más difícil para los insectos porque los insectos tienen hemolinfa, entonces necesitan, ¿no? Del sol como para estar calientitos. O sea, el invierno es más difícil para ellos y casi no hay flores porque la mayoría de los jardines florean en verano. Entonces hay que fijarnos que también, ¿no? Que nuestra floración
o sea, seleccionar las flores para que todo el año haya floración, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sedum florece en invierno, las dalias en verano, así, o sea, tienen que poner como todo un mix para que sí haya flores todo el año. Otra cosa importante es cómo creen que tienen que sembrarla, como más como la de arriba o como la de la izquierda, cuál se imaginan que se ve más natural, o si ustedes fueran una abejilla mexicana, ¿a cuál les gustaría llegar? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? La que está desordenada, la de la derecha, ¿no? Ajá, ¿quién más? Arriba, arriba, exacto. Bueno, pues eso es lo que pensaríamos, ¿no? Pero en realidad no, porque las abejas, o sea, está como la plancha de cemento, ¿no? Y entonces, esperen, hay más mensajillos, dejen veo, la de arriba, sí, o sea, como que pensaríamos eso, pero no, porque como es una plancha de cemento gigante, de entrada las abejas ven distinto, ¿no? Porque ellas ven con luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, el rojo no lo ven. Entonces, tampoco, o sea, sí, a veces sí, porque a veces tienen como unas marquitas ultravioleta que nosotros no vemos, pero pues como no vemos en ultravioleta, no sabemos si van a ver la flor roja o no, entonces es mejor comprar otros colores. Pero el punto es que, o sea, para las abejas, para cualquier polinizador, volar es súper costoso, ¿no? Entonces van volando, ahí van, no sé, en la ciudad, y luego deciden, ah, ya hay una flor, voy a bajar y voy a aterrizar y voy a comer, ¿no? Pero esa decisión es muy costosa energéticamente, entonces no van a bajar por cualquier flor, o sea, es como, no, si ustedes van como a un buffet o si van a la maquinita que ya solo tiene 2 papas, pues chance no van a manejar hasta el lugar donde hay una maquinita que solo le quedan 2 papas, no, mejor van a manejar el buffet. Entonces, las abejas, cuando van volando del lado derecho, tal vez solo alcanzan a ver como 2 flores o lo que sea, como que no las alcanzan a distinguir tanto y entonces parece la maquinita de las 2 papas, no van a bajar. En cambio, del lado derecho, como es un grupo gigante, o sea, es como, no sé, si a ustedes les gustan los pingüinos marinela, y hay un buen de pingüinos marinela, entonces sí se lanzan, ¿no? O sea, entonces tienen que ser grupitos. Entonces, se recomienda de 4 a 7 plantas de la misma especie y ponerlas, o sea, sí poner varias especies, pero por separado, ¿no? Aunque se vea como más artificial, así es como funciona. Y si ustedes van al bosque, o sea, siempre cuando vamos al bosque como que nos acordamos de los árboles, pero casualmente nunca nos acordamos de las flores. Pero si ustedes van a ver a las mariposas monarca, ¿no? A Valle, bueno, al Estado de México o a Michoacán, si ustedes van a la Jusco, si se fijan, van a ver muchísimas flores, como en la parte de abajo del bosque, ¿no? Siempre hay muchísimas flores y conforme más van subiendo, más hay flores, porque menos hay árboles, ¿no? Entonces, menos árboles, más flores, porque les llega más la luz y van a ver que no están todas mezcladas como las de la derecha, están por especies, o sea, está como toda la salvia roja de un lado y luego van subiendo un poco más la montaña y luego está toda la azul. En la naturaleza no están todas mezcladas, sino que están por grupitos. Fíjense la próxima vez que vayan a un bosque y entonces hay que ponerlas por grupitos, de por lo menos 4, o sea, no vayan a salir de aquí como muy inspirados y van y, ay, quiero comprar, ¿no? Todas las especies y entonces comprar una planta, por eso no va a funcionar de nada, es mejor literal solo comprar, aunque sean solo 4 de la misma especie, y entonces ahorita vayan a ver cuáles están floreando, las pueden comprar y ya que vean que empiezan medio a marchitarse, entonces van otra vez y compran la siguiente, pero siempre flores mexicanas y van a ver que les van a empezar a llegar un buen de abejas. No, pongan atención porque eso, muchas veces van a llegar unas chiquititas que parecen moscas y van a decir, ay, una mosca. No, va a ser una abeja o van a estar súper, siempre me mandan fotos, qué emoción, ya por fin llegó una abeja, pero resulta que es una mosca. Como que al principio es difícil agarrarle, pero las moscas polinizadoras son como súper importantes. Entonces también qué bueno que les lleguen las moscas. Si no tienen un jardín o lo que sea, no importa, lo pueden hacer en macetas, ¿no? O sea, pongan sus macetitas, también como muchas juntas, ¿no? O pueden hacer una cama, creo que se llama cama de cultivo, no sé, su cosa de madera con tierra, también lo pueden hacer. Les recomiendo que si ponen maceta, sea por lo menos de 30 centímetros de diámetro y 30 centímetros de profundidad, porque si no, se secan muy rápido, ¿no? O sea, normalmente, o sea, si las plantan en su jardín, las plantas nativas van a tener muchos menos cuidados y necesidades que las plantas que salen del vivero, ¿no? Porque las que salen del vivero, pues esas ni existen en la naturaleza, necesitan como millones de fertilizantes para tener sus 82 millones de pétalos. Las mexicanas no, o sea, ellas no crecieron aquí solitas, se adaptaron aquí solitas, entonces están adaptados a la cantidad de lluvia, al clima, a todo. Claro que ahora con el cambio climático, pues de repente hay unas olas de calor, entonces ahí sí hay que regarlas, pero si las ponen en macetas, ahí sí va a haber que regarlas más, porque pues la maceta no es algo natural, entonces se evapora como de los lados. Entonces, entre más grande la maceta, menos van a tener que regar. Y no sé qué pasó ahí. Ah, sí, y entonces a Juan que les dije que la historia tenía un final feliz, ¿no? O sea, sí, las abejas la están pasando muy mal y lo que sea,
pero vamos a ver una historia muy bonita. Entonces, por ejemplo, está este abejorro, ¿no? Que es el abejorro del parche oxidado. Ese vive en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese está, bueno, el ICUN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es el organismo internacional que nos dice cómo está una especie, ¿no? Si está bien conservado o no. Entonces ahí nos metemos, encontramos a este abejorro y vemos que está en peligro crítico de extinción. Eso es ya, o sea, lo peor que puede pasar, ¿no? Es que muchas veces quiere decir que quedan menos de 500 individuos. En México, por ejemplo, tenemos al ajolote o al teporingo. No, o sea, son las especies que ya están súper mal. O sea, la categoría que sigue es ya, que se extinguieron del mundo natural y solo quedan en los zoológicos, ¿no? Entonces, cuando una especie llega a esto, es como súper difícil recuperarla, ¿no? O sea, no sé si han visto, ¿no? El ajolote es súper difícil recuperarlo por una serie de cosas, como las especies invasoras, bla, bla, bla. El punto es que siempre es muy difícil recuperarlos. Y este abejorro empezó a estar en peligro de extinción justamente, ¿no? Por el campo, o sea, cada vez había como pues menos de su hábitat, ya no había flores, ¿no? Todo cambia, o sea, todo lo que son las grandes praderas, aquí es un ecosistema súper importante, pues a nosotros no nos gusta porque pues, los pastizales que, porque va a haber puros pastos, seguro ahí no vive nadie, nos encanta quitar los pastos, ¿no? Es un ecosistema que nadie conoce, es el ecosistema más destruido, los quitamos todos y ponemos trigo y ponemos maíz y ponemos no sé qué y todo monocultivo y ponemos un buen de pesticidas y bla, bla, bla y pues, se mueren todos los polinizadores. Y entonces uno que se fue entre las patas fue justamente ese, ¿no? El Bombus affinis, ese abejorrillo. Pero en Estados Unidos, en 2 ciudades, los vecinos dijeron, pues, ¿por qué no ponemos plantitas y, ¿no? y todo lo demás del hábitat en nuestro jardín? Y el año pasado, esperen, déjenme. Ahí está. El año pasado, bueno, tomé un cursillo, disculpen que esté en inglés, o sea, pero les puse la slide, o sea, la diapositiva literal del curso para que vean que el año pasado ya se vio que hay nuevas poblaciones de este abejorro que literal quedaban ya casi nada en los jardines de las personas, ¿no? O sea, literal recuperándose en los jardines de las personas. Y entonces, esto es súper importante porque eso nos habla de que las ciudades tienen la capacidad de convertirse en refugios de polinizadores, ¿no? Y acuérdense que si polinizadores no hay aves y ya no expliqué eso, pero, o sea, sin aves, pues obviamente, o sea, no, todos los depredadores para arriba ya no hay, o sea, los insectos son la base de la cadena, o sea, son como el plancton en el mar, ¿no? O sea, si no hay plancton, no hay nadie, se muere absolutamente todo el mar porque todos dependen de la productividad primaria del océano, que son el plancton, pues es lo mismo, ¿no? En la tierra, en los ecosistemas terrestres, son los insectos. Y esa es una súper buena noticia porque eso nos habla de que nosotros podemos ayudarlos muchísimo, ¿no? No tenemos que ir directamente a ayudar a los jaguares, tenemos que ayudar a los polinizadores porque son esta productividad primaria, entonces podemos ayudar muchísimo. Y entonces, ¿qué pasa si repensamos las ciudades como estos lugares en donde empecé a hacer mi jardín como un lugar en donde no iba nadie y, ay, ya llegó una oruga y yo es la plaga, la tengo que erradicar? O sea, ¿qué pasa si no repensamos las ciudades como estos lugares de coexistencia con estas especies? Pues las ciudades tienen toda la capacidad para convertirse en refugios de estos polinizadores. Y se acuerdan que les hablaba de la refaunación. Esto es súper importante, ¿no? Porque entonces las ciudades pueden convertirse en este lugar en donde estén todas estas especies, de donde podemos tomar a estas especies para después reintegrarlas a su ecosistema, ¿no? Entonces es como, o sea, sería como un zoológico, ¿no? Pero mucho mejor porque no tenemos que tener un zoológico y literal la sociedad civil puede participar. Y, o sea, literal, cada uno de ustedes tiene totalmente la posibilidad de recuperar especies enteras, ¿no? Hay un biólogo en California que él se dio cuenta que en su ciudad, o sea, la mitad de San Francisco, cada vez había menos una mariposa que a él le gustaba de chavito, ¿no? Y dijo, y entonces checó y esa mariposa ya estaba disminuyendo y se llama especie rara. Eso quiere decir que todavía no está en peligro de extinción, pero que ya es raro encontrarla. Y entonces él dijo, no, sobre mi cadáver se va a extinguir la mariposa de mi infancia. Y entonces él adaptó su jardín para un hábitat de mariposas y él recuperó la especie solito en su jardín. O sea, las posibilidades que tenemos como sociedad civil si empezamos ¿no? a entender que somos parte de la naturaleza y que podemos totalmente no ayudarlas, lo único que hay que hacer es pensar en la reciprocidad, siempre la reciprocidad. ¿Cómo puedo dar algo a la naturaleza? Y entonces con eso podemos ayudar muchísimo. Menos azoteas vacías, exacto, sí, exacto. Las azoteas son como súper lugares para salvar a todos estos animalillos. Y bueno, pues eso fue justo, ¿no? El pensamiento detrás de Santuario de Aves, que es este proyecto que tenemos de crear hábitats. Les enseñamos a las personas, a toda aquella persona interesada, no importa si tiene 90 años, si tiene 7 años, la edad que tengan, si tienen algún conocimiento de conservación antes o no, les ayudamos a todos a montar un hábitat en su casa
Es un programa muy lindo porque aprenden directamente de científicas, ¿no? Que somos 3, bueno, ahora ya somos 4, pero también aprenden de los pueblos originarios, ¿no? Aprenden de los purépechas, de los mijes, que ellos siempre han entendido muy bien esta idea de la reciprocidad, ¿no? Entonces, aprenden directamente de mujeres de pueblos originarios también, y es, ¿no? Esta mezcla. Hacen su hábitat, lo pueden hacer en tan solo 7 semanas, y bueno, el hábitat, o sea, es el alimento, pero también, ¿no? Es el agua, es el refugio, vemos casitas de aves, todo lo que se necesita, y damos seguimiento por un año entero, ¿no? Como para ver absolutamente todas las ciudades que están, todas las especies que están llegando, y entonces ahora ya hemos visto que estamos hallando 72 especies, y entonces estamos muy felices de que ahí vamos, y tenemos todo tipo de espacios, ¿no? Desde espacios gigantes hasta espacios súper chiquititos. Y por ejemplo, tenemos una chica que ella solo tiene un balcón de 1,5 metros, y ya eso es su hábitat, y ya le hemos dado seguimiento por el año. Ya vimos que están llegando 16 especies de polinizadores a su mini espacio, ¿no? Entonces, todos traten de comprar, aunque sean 4 plantitas en la misma especie, porque en serio los polinizadores lo necesitan muchísimo, y las aves necesitan muchísimo esos polinizadores, ¿no? Entonces, y luego los cacomixtles necesitan a las aves, y entonces, o sea, con esto podemos ayudar muchísimo más que, bueno, no muchísimo más, o sea, también reciclen y así, pero o sea, esto es como un impacto mucho más directo que podemos ver como es el primer día. Y ya, si tienen cualquier duda, me pueden encontrar, bueno, en Instagram, estamos estrenando Instagram porque antes estábamos, también tengo una ONG de educación ambiental, tenemos libros ambientales, por aquí tenía uno, bueno, y antes estábamos en Recrea, pero luego como que Santuario de Aves está creciendo y queremos tener este mensaje de hábitats, 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 entonces estamos iniciando con nuestra red social que solo va a compartir eh, información de aves polinizadores, cómo ayudarlos, y si tienen dudas de algo me mandan un mail, y básicamente eh, es eso. Ese proyecto se desarrollará, ese proyecto empezó en la Ciudad de México. Bueno, de hecho yo estaba en Canadá porque yo hice el doctorado en Australia y luego iba a venir a México, y pero me atacó la pandemia y entonces me quedé atorada en Canadá 2 años y no podía trabajar, no podía hacer nada, y dije, no, tenemos que hacer algo. Y entonces, o sea, eso, siempre me gustaron las aves, y mi doctorado fue justo enfocarme en crear estos como puentes entre los científicos y la sociedad civil, ¿no? Porque, o sea, me molesta muchísimo eso, ¿no? Que siempre seamos súper condescendientes con la sociedad civil y que sea como, no, ellos solo pueden reciclar. Es como, claro que no, todo el mundo puede ayudar al planeta Tierra. Entonces, en el doctorado me di cuenta que, o sea, que otra parte súper importante son los pueblos originarios, entonces por eso creé como esta metodología de juntar los 3, ¿no? O sea, los científicos, los pueblos originarios y la sociedad civil, y luego mi plan era hacerlo en México como talleres en persona y no sé qué, pero me atacó la pandemia, entonces hice todo súper virtual. Y empezamos en la Ciudad de México y luego ya estamos en 10 ciudades, cada mes aceptamos como de 2 estados nuevos, no podemos abrir todos porque no hay que investigar los hábitats de cada estado, pero la idea es para el final del año ya tener casi todos los estados listos. Y también nos han pedido en Canadá, que también está padre, ¿no? Porque como que siempre en México y en general, o sea, como en los países desarrollados, como que también la agenda ambiental siempre es como se desarrolla en un país ya desarrollado y nos la mandan y nosotros solo como que copiamos e implementamos, ¿no? Entonces ha estado súper padre que nos lo han pedido en Canadá. Entonces es como, sí, o sea, no solo, o sea, hay que poner atención a la sociedad civil y hay que poner atención a lo que está pasando en los países, no solo porque somos países en desarrollo o lo que sea, quiere decir que las ideas no pueden surgir de aquí. Entonces la idea es eso, ¿no? Llevar el proyecto también como a Estados Unidos y Canadá para que eso, para darle visibilidad pues a los proyectos que salen en Latinoamérica. Y es eso, qué emoción que ya nos dieron follow, y a Grupo Promesa, no, les digo, parece que no hemos publicado nada, pero el lunes ya vamos a empezar a publicar. Y no sé si tengan alguna duda específica de su espacio o Wow, de qué las abejillas o plática lo que sea. qué plática tan motivadora. Creo que nos quedamos con muchísimos aprendizajes. Creo que hay palabras que son nuevas, ¿no? Que quizás todavía no las habíamos conocido, pero que son nuevas, quizás para algunos, quizás no tan nuevas para otros. Pero creo que eso da pauta también para que vayamos investigando más, para ir profundizando y empaparnos más sobre estos temas, ¿no? Entonces, fue un tema increíble. Creo que, bueno, a mí me gustó muchísimo y espero que a los demás también. Ay, Em, disculpen. no sé si tengan dudas, chicos, chicas, padres, profesores que estén aquí presentes, si tengan dudas acerca de algo que se mencionó, o si quieran comentar algo al respecto, también lo pueden hacer. Aprovechen este espacio, ya que tenemos aquí a
una experta, Mónica. Entonces, pues, adelante. Creo que, bueno, yo podría preguntarte algo, porque quizás es una duda, o bueno, no sé, quizás es alguna inquietud que en algún momento hemos tenido, y ahorita quizás no se les ocurra, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestros perros o nuestros gatos cazan aves o reptiles? Bueno, aves y Ah, reptiles, sí, pero en es terrible. particular. Los perros no es tanto problema, pero los gatos sí. O sea, la principal amenaza de las aves en la ciudad son los gatos. O sea, hay estudios en los que les ponen como telemetría, o sea, como de esos como collares con los que puedes seguir a los animales y les han puesto a gatos y se ha visto que un gato ha acabado con la población entera o sea, la población quiere decir no solo un pajarito, sino toda la especie que se distribuye en cierta región, o sea, no sé, en cierta ciudad, o sea, un gato puede acabar con toda, ¿no? O sea, los gatos es súper importante, o sea, sé que no estamos acostumbrados y si les digo, saquen a su gato con correa, van a decir, esta persona está completamente loca, pero se los juro que es súper importante. Justo ayer fui a atender un colibrí que atacó a un gatito y pues lamentablemente lo tuvimos que eutanasiar, ¿no? Y fue súper triste porque era una hembra de colibrí que todavía no, fue un drama, cada que tengo que ir a ver eso siempre acabo llorando y han de decir como que persona tampoco profesional que se pone a llorar, pero sí, o sea, traten de, o sea, los gatos es súper importante que no salgan, porque, o si salen, que salgan nada más como, no sé, a su terraza, y sobre todo que no salgan en la noche, porque es como cuando más cazan y pues las aves están dormiditas y así, entonces mi gato mata siempre a las moscas. Bueno, por lo menos solo. Ah, sí, mi perro también se come a las moscas cuando se meten. Sí, pues sí, supongo eso también es horrible, la verdad. Creo que soy súper hipócrita porque nunca la había visto como tan mal como las aves. Pero sí, o sea, aguas con los gatos. Y les juro que, o sea, si los sacan con correa, se acostumbran perfecto. Mi gato sale a pasear perfecto. Wow. Y, o sea, y adentro, ¿no? Jugar con láseres y así. Y si todavía no tienen un gato, no, pues mejor sigan con sus perros, porque los perros, los perros atacan mucho menos aves que los gatos. Sí, Ujú. y ojo, o sea, también con esto no es como ir en contra de los gatos y decir, no, no tengan gatos nunca. No, tampoco Sí, se trata de exacto, exacto. satanizar, sino más bien puse esta cuestión sobre la mesa para conocer el impacto que pueden tener, porque a veces, pues puede parecer algo hasta gracioso, ¿no? De que va Sí, el gato, va a cazar un ave y de repente ya nos deja el ave en nuestros pies, ¿no? O incluso los van exacto, a botar abajo de las camas o de algún mueble. Entonces, exacto. pues precisamente es para poner esto sobre la mesa y para informar. Y si en algún momento vemos esto, pues ahora sí regañar al gato y pues encontrar formas de tenerlo bajo control, ¿no? Entonces, Exacto, porque el problema con las aves, eso, sí, o sea, yo amo a los gatos, siempre he tenido gato, mi primer gato se llama Lupita, mi segundo gato se llama Toño, o sea, yo amo a los gatos, pero sí es muy importante, exacto, que no, o sea, que no ataquen a las aves, porque muchas veces ni siquiera, o sea, muchas veces tienen una muerte horrible, porque el gato, o sea, chance nada más como que juega con ellos y los deja ir, ¿no? A veces ni siquiera se lo comen. Y el problema de las aves es que si se les rompe, sobre todo los colibríes, o sea, si se les zafa una alita, se les rompe un hueso, lo que sea, o sea, son súper frágiles, aunque el colibrí esté perfecto y solo se le rompió un huesito del ala, nunca más va a poder volver a volar y entonces, no, o sea, se va a morir de hambre. Entonces, por eso es mejor eutanasiarlos. Entonces, no, y a veces, o sea, como que los atacan y como que espantas al gato y sale ahí el colibrí o el ave medio volando, pero eso no quiere decir que el ave vaya a sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, es súper, súper importante como sí estar atento, si tienen gatitos, como tratar de que salgan con correa, puede ser una correa súper larga, pero sí, exacto, porque sí, los gatillos. O sí, sea, que no es culpa de los gatos, ¿no? Pues también, o sea, es en su naturaleza, pero pues, claro. o sea, si van a ser como un jardín de polinizadores a todo dar ¿no? Los colibríes, pues, o sea, fíjense que no salga su gato cerca de los colibríes. Exacto, sí, justo eso. Muy bien, Mon. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna inquietud que quieran comentarnos, o tú, Mon, si tienes algo más que quieras decirnos. Pues Eh, yo quería agradecerles a todos, o sea, porque hace que es tardísimo, ¿no? 7:25 de la noche, podrían estar haciendo, no sé, viendo Netflix o cualquier cosa que hacen a esta hora, entonces les agradezco que se hayan conectado para aprender un poquillo más de cómo podemos todos ayudar, ¿no? A cuidar a la biodiversidad de nuestras ciudades. no, nosotros, bueno, por mi parte encantada, creo que estas pláticas pues tienen ese objetivo, ¿no? De transmitir estos mensajes, transmitir esta información para poder
dejar algo, algún impacto en las personas. Entonces, pues también te agradecemos muchísimo, Mónica, que nos hayas dado este espacio. No, Espero feliz. que les haya gustado mucho, de verdad, y yo estoy encantada. Y pues bueno, si no tienen más dudas ni más comentarios, entonces ahora sí damos por Ay, finalizada. vi uno rapidísimo. Si Sí, queremos claro. poner en nuestro jardín, ustedes brindan asesoría. Sí, tenemos todo un programa para que ustedes mismos lo hagan. Nosotros los guiamos a lo largo de todo el año, pero, o sea, nosotros no vamos y lo ponemos, porque si nosotros vamos y lo ponemos, eso hace que ustedes no como que reconecten tanto con la naturaleza, ¿no? Y se trata de que ustedes entiendan su espacio, porque, o sea, no hay como una receta de haz 1, 2, 3, 4, sino se trata de entender cada uno de nuestros espacios y poner un hábitat adecuado para nuestros espacios. Les damos asesoría, o sea, la asesoría dura todo el año para que su hábitat sí sea súper exitoso en todas las estaciones y les identificamos todas las especies que llegan durante el año. Y este año, bueno, en agosto, para los que sean alumnos, bueno, no tanto, porque es más bien primaria. Bueno, no sé, pero si a alguien le interesa, próximamente vamos a tener el mismo proyecto, pero para escuelas. Se llama Guardianes de las Aves, porque también como que los niños, ¿no? Pues ya están pasando o sea, no sé, con los medios de comunicación todos los días es el mundo se va a acabar, pero al mismo tiempo el mensaje es como, pero ustedes son niños, entonces tienen que esperarse a que tengan 18 años para poder hacer algo, y no es cierto, ¿no? Entonces, nuestro programa se trata de que los niños trabajen directamente con científicos de la conservación, empiecen a generar datos de cómo están los polinizadores en México, y así desde chiquitos ya, ¿no? Empiecen a cuidar a los polinizadores. Perfecto, excelente, súper bien, Mon. Pues bueno, muchas gracias ahora sí a todos. Vamos terminando. Y bueno, pues ahora sí, infinitos agradecimientos. Muchas gracias, Mon. Te mandamos